Estamos con la tercera mesa de la Semana del Periodista, que venimos trabajando dentro del Departamento de Ciencias Sociales y de la carrera de licenciatura en Periodismo. Pensamos, cuando dentro del departamento armamos la jornada, tener una mesa donde puedan hablar otros referentes, otros directores de carreras de periodismo y de comunicación social, para un poco, bueno, que nos cuenten esa experiencia y ver también cómo estamos nosotros en Avellaneda. Vamos a hablar de como dos dicotomías o dos dilemas. El primero es cómo formar, ¿no? Si formar para la objetividad o si formar para la militancia. Es como decir que se ha abierto históricamente un debate donde o había objetividad y una curiosa imagen de lo que era la libertad en la formación del periodista, o formar conscientes de que cada juicio, cada construcción del periodismo era necesariamente una toma de posición. Esto dividió enormemente buena parte de la formación. Y la otra dicotomía tenía mucho que ver con el aspecto de la formación técnica del periodista, es decir, casi el periodismo como un oficio, ¿no? Casi artesanal, y el periodismo profesional o el periodismo académico, el periodismo con una formación complementaria, o más que complementaria, con una formación integral que articulaba el oficio técnico, todas las competencias técnicas del periodista con los saberes y conocimientos necesarios para desempeñarse, ya no solamente con esta imagen de periodista tradicional, sino como un comunicador. Quienes venimos desde hace muchos años, nos cuesta más modificar o actualizar la historia académica de la formación. Las virtudes son tener una historia, una masa crítica de recursos humanos y de formación técnica. Entendemos que es una gran ventaja para las carreras. Y la contraparte es que nuestro diseño curricular o mucha de la formación, de la historia de la formación, merece más tiempo para ser actualizado, para ser revisado. Especialmente en nuestra América, en la Argentina, la formación profesional, en lo que a nuestra preocupación atañe de nuestros estudiantes de comunicación y de periodismo, estaba matrizada, diseñada a la medida de los paradigmas modernos de los europeos del siglo XIX. Es decir, la formación profesional corría el riesgo de convertirse en un dogma paradigmático del siglo XIX. Un periodista tiene que tener una formación general, tiene que tener una cultura general. Mi concepción de un periodista, y siempre la fue desde el día que decidí estudiar periodismo, porque yo soy licenciado en periodismo, fue tener una formación integral, un conocimiento, no hacer las cosas y decir las cosas a ciegas. Yo tampoco concibo un periodista solamente con competencias técnicas. Me pareció que era importante trabajar algo que también vengo discutiendo en otros ámbitos y con los estudiantes de la Universidad General Sarmiento, a partir de una serie de asignaturas que tenemos allá. Por un lado, el rol del periodista y por otro lado, lo que es la construcción de la información en particular. En estas últimas etapas, no los últimos 12 años, sino que mucho tiempo atrás, los grandes medios de comunicación, en particular, sobre todo la televisión y también en algunos momentos, y también la radio ha hecho esto, es que el rol del periodista, el lugar del periodista, se ha transformado en un presentador, se ha transformado en un showman, ¿no?
que tiene que ver con esta idea de el infoentretenimiento, donde obviamente no podría existir un infoentretenimiento si no existe un público para, de alguna manera, que pueda ser receptor de este tipo de información, ¿no? Y tienen un rechazo visceral contra lo que es, por lo menos así lo expresan, tienen un rechazo visceral a todo lo que es una formación académica, ¿no? Me parece que este es, de alguna manera, por supuesto que no todo es una generalización de esto, pero la mayoría de quienes trabajan en esta función de periodista, de alguna manera se ha contaminado o de alguna manera infunde toda esta idea de lo que es el rol del periodismo. Segundo aspecto que también me parece importante es discutir con ustedes lo que es la construcción de la información, ¿no? ¿Cuál es la modalidad de la construcción de la información? Y no porque voy a con esto concluir absolutamente todos los matices de lo que es la construcción de la información, sí voy a pensar, por lo menos para discutir con ustedes, dos ejes. Uno es, de alguna manera, la renovación que generó las redes sociales, ¿sí? Y que las redes sociales, de alguna manera, en la introducción de la información han generado nuevas modalidades de escritura, porque es una escritura mucho más sintética, porque en general hay opinión explícita y porque también tienen formas diferentes de concebir lo que es la información. Y que tiene que ver, de alguna manera, esa concepción de la información no con un sistema de jerarquización, que era algo que tenía, sí, de alguna manera, la vieja escuela del periodismo, ¿no? Y el otro aspecto que también me parece que es importante en términos de la construcción de la noticia es ciertos géneros que han imbuido los noticieros televisivos y los paneles de discusión donde se discute al menos lo que se dice que es política y que tiene que ver con un género muy tradicional de la literatura y la narrativa, que es el género del melodrama. ¿Cómo centramos el tema de la enseñanza en términos de la información y esa construcción del rol del periodista? De hecho que no podemos volver a los años hacia atrás y pensar que la información o la construcción de la noticia solo puede quedar en las formas de un periodismo clásico, porque las nuevas tecnologías hoy nos van a impedir también trabajar desde ese lugar tal como existía antes la televisión, sino pensar justamente ciertas formas, la formación que tuvo tradicionalmente ese periodismo clásico, y fundamentalmente las nuevas formas de circulación que tiene la información a partir de lo que son las nuevas tecnologías de la información. Creo francamente que por lo que uno ve del periodismo hoy en la Argentina no hay mucho para festejar, más bien hay muchas más preguntas para hacerse. Me parece que lo que tenía que formar o lo que tiene que formar son buenos profesionales, sólidos, con mucha consistencia teórica, que conozcan perfectamente el siglo XIX del que hablaba Franco y que también conozcan el siglo XX y, digamos, todo lo que tenga que ver con el conocimiento que se hace por acá y por otros lados. Voy a retomar un poquito lo que estaba diciendo respecto de la formación de profesionales sólidos, competentes y demás, y eso me llevó a pensar que la carrera debería tener dos orientaciones, una que tenía que ver con la producción multimedial, que tiene que ver con el ser lo suficientemente hábil y dúctil con las redes sociales y con todo lo que de ahí se desprende y se va a desprender, porque digamos hay un universo que por ahora es que conocemos, pero permanentemente esto está mudando y cambiando. Y hay otra cosa que me interesa más, y eso es lo que querría desarrollar ahora un poquito más, que tiene que ver con la formación del periodismo científico o la comunicación científica. Y esto sí tenía que ver con este momento, digamos que la llamo, por decirlo de alguna manera, la década virtuosa, digamos, de Latinoamérica, de los últimos 10 años, en el sentido de que como hubo una política científica muy intensa,
hubo una política de reconocimiento de la importancia de la ciencia muy intensa. Esto se tendría que corresponder también con algo que no estaba muy desarrollado, o que no está muy desarrollado, salvo en el nivel de posgrado, que es que cuando uno empieza a formar estudiantes, tiene que formar, me parece a mí, estudiantes a los cuales ya los vaya direccionando en determinado tipo de temáticas. Y me parece que la temática de la ciencia en la Argentina, digamos, nosotros somos un país productor de ciencia. Los medios más bien tienen una perspectiva más farandulesca de lo que es la información. Y bueno, y uno tiene que pensar que, como nosotros sabemos, digamos, no es que no deba haber televisión basura, tiene que haber televisión basura, porque, digamos, eso va a existir siempre. Pero el tema es que uno esté en condiciones también de ofrecer buenos productos que estén en condiciones de competir, por lo menos para franjas de público que requieren ese tipo de materiales. Me parece interesante crear una figura para empezar a pensar esta idea del periodista como un periodista con un rol de extensión, pero reformulando un poco el planteo que se hacía en la reforma del 18 de esta idea de la universidad al servicio de la comunidad, que tenía que ver con un saber que la universidad llevaba a esa comunidad. Aquí la idea sería pensar a este periodista extensionista como aquel que puede integrar a esa comunidad en sus relatos. ¿Qué tipo de profesionales tenemos que generar al interior de estas carreras? Me parece que acá podemos hacer un mix, porque hoy los medios masivos de comunicación nos llevan una pequeña ventaja en algunas cuestiones programáticas de la producción de productos comunicacionales. La Nación lanzó hace pocos días un canal online. Bueno, debemos pensar en las carreras qué estrategias, qué marcos de producción nos damos, y creo que en ese sentido las tesis son una apertura interesante para desarrollar políticas de producción, políticas de realización de productos comunicacionales. Me parece que un periodista militante es justamente este tipo que lucha, que reconoce, que abre posibilidades de discutir o de analizar la realidad, como lo hicieron Walsh, como lo hizo Fabián Polosecchi, entre otros actores. Me parece que como desafío tenemos esta posibilidad de volver a debatir, ya no desde el periodismo de la comunicación social, sino de qué tipo de periodistas queremos. Si es un periodista de la calle o si es un periodista de la red.